Hola, la charla del día de hoy está referida al tema potencial productivo, analizando soluciones a los problemas causados por enfermedades fungosas bacterianas y bacterianas en huertos de cerezo en el sur de Chile. El que les habla es Ernesto Moya Elizondo, soy PhD de la Universidad del Estado de Montana, con un magíster y de Ingeniería Agronómica en la Universidad Católica de Chile, y trabajo actualmente como profesor asociado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, donde trabajo como especialista en el área de fitopatología. La idea de esta charla es conocer a los principales patógenos fungosos y bacterianos que se observan en cereza y que han sido descritos en el país y principalmente en la zona sur, y analizar soluciones a estas problemáticas que son causadas por distintos hongos y distintas bacterias en huertos de cerezo en el sur de Chile. Si partimos con esto y tomando una publicación disponible en la internet por el doctor Bernardo Lotorro, donde define las principales enfermedades que afectan al cerezo en Chile o que son de importancia económica, vemos que hay un conjunto de enfermedades como bacteriosis, causadas como la calle de la corona o el cáncer bacterial, o micosis que afectan en precosecha como los tizones de flor, pudriciones del cuello y raíces, en poscosecha diferentes patógenos causan las pudriciones de la cereza. Y el doctor Latorre, esto es un artículo del 2000, habla de ciertas enfermedades que no estarían presentes en Chile, como es el cáncer bacteriano y la mancha foliar. Perdón, la moniliasis causada por monilinia fructícola. Lamentablemente esas dos enfermedades, monilinia fructícola ingresó a Chile el año 2008 y se diseminó rápidamente en un periodo relativamente corto de tiempo. Y en el caso de Pseudomonas syringae pathobalmus pronorum fue recientemente detectada. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Por otra parte, hay otras enfermedades que estando presentes en el país no se consideran como importancia, pero en la medida que nos movemos hacia la zona sur, podemos decir de Chillán hacia el sur, empiezan a aparecer y son relevantes en el proceso de producción del cultivo del cerezo. Una de ellas es el plateado al mal del plomo, los otros son los cancrosis de madera causadas por leucostomas o citósporas, y de menor importancia, pero que pueden aparecer también, está la loca del cerezo y la vertiliosis o corazón negro que afecta a este frutal. Ahora, antes de partir esta presentación en su corazón, retrotraerlos a algo que uno enseña en la clase de fitopatología, ¿no? Que son ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas o que están vinculados al tema de producción, siempre tienen que entender este modelo teórico que es el triángulo de la enfermedad. O sea, para que se presente una enfermedad necesitamos una planta que sea susceptible, patógenos que sean infectivos y condiciones medioambientales favorables. Si se conjugan esas tres variables, vamos a tener una enfermedad. Y nos vamos a focalizar ahora en los patógenos, porque un buen reconocimiento del problema que está afectándonos nos va a permitir entender cuáles son esas condiciones que favorecen su desarrollo y su diseminación, y por otra parte nos van a permitir desarrollar las mejores estrategias de manejo y control en este proceso. La planta, lamentablemente, la planta es susceptible, de eso se ve afectado por estas enfermedades y por lo tanto por ello las vamos a analizar. Vamos a partir con enfermedades misceláneas que pueden llegar a aparecer y que pronto se pueden confundir con otras. Una de ellas es el verticilosis corazón negro, causada acá en Chile principalmente por especies de Verticillium thaliae, según lo detectado. Es una enfermedad que probablemente se presenta más hacia la zona norte, pero acá en la zona de Chillán, y también en Angol me ha tocado ver muestras de plantas enfermas por verticillium, ¿cierto? Porque es una enfermedad que se presenta con temperaturas altas, sobre 25 grados, y que se traduce en un taponamiento de los haces vasculares, como ustedes pueden observar en este tronco que fue cortado, donde vemos un taponamiento de los bordes de los haces del floema o del xilema. Y al mirar la planta se ve como un desecamiento de ramas. ¿Por qué es importante? Porque también este síntoma se puede confundir con otras enfermedades como el plateado, citóspora
y también por el cáncer bacterial, que quizás es la enfermedad más importante afectando cerezo en Chile. Otra enfermedad que podría aparecer en la zona sur es la cloca del cerezo, causada por Tafrina cerasi, en la cual se produce un sobrecrecimiento de la lámina de secciones entre nervaduras de la lámina foliar, ¿cierto? Y nosotros la hemos observado en huertos en la zona de Gorbea, ¿ya? Ahora, es una enfermedad que con los manejos que se realizan para controlar el cáncer bacterial no debería aparecer, ¿cierto? O también con las aplicaciones adecuadas de fungicida. Por lo tanto, uno tiene que focalizarse en... Debe focalizar un adecuado manejo de otras enfermedades para controlar esta problemática. Y si aparece, significa que los manejos que se están realizando son inadecuados. También uno puede observar pudriciones en la zona de la raíz y de la corona de la planta asociado a pseudohongos del género Phytophthora. Como ustedes ven, un conjunto de especies causan esta enfermedad. Y está asociado a excesos de humedad en la zona de la corona de la planta. Periodos de inundación sobre 6 horas y en un periodo de 48 horas, si está presente el patógeno, que generalmente es un habitante del suelo, va a infectar la planta. Y existe algún nivel de resistencia en portigertos, como el caso de col y mazar, que presentan una resistencia moderada y que pueden evitar la aparición de esta problemática. Ahora, una enfermedad recurrente que ha ido adquiriendo gran importancia y especialmente de Chillán hacia el sur es el plateado mal del plomo causado por este hongo Basidiomycetes, que es Sonrosterum purpureum. Pues un síntoma muy característico que es este cambio de coloración en las hojas, en que estas se tornan de un color plateado, pero la infección por esta enfermedad se traduce en reducción del crecimiento, en reducción del tamaño de las hojas y dependiendo la cepa del patógeno que esté involucrado, podemos también observar una cierta formación de escobas de bruja y una suerte de reducción del tamaño de los brotes. Este patógeno en realidad es un patógeno de la madera, ingresa por heridas que se generan en la madera y coloniza los tejidos causando una necrosis interna. El cambio de coloración se genera porque este hongo produce unas toxinas, unas poligalacturonasas, una enzima, que viajan y separan la lámina media de entre el mesófilo y la epidermis de la hoja, y esa difracción que se produce en la luz nosotros la observamos como un color plateado. Por lo tanto, es un hongo que va matando lentamente la planta y lamentablemente muchas veces las plantas pueden venir infectadas de vivero y solamente después de un tiempo, después de plantado, vamos a poder observar este problema. Este hongo se disemina por basidiosporas que son producidas en los basidiocarpos, que ustedes pueden observar que generalmente son de un color púrpura o violeta y por eso o lila, y pues de ahí su nombre, Sonrosterum purpureum, ¿cierto? Que crece sobre restos de madera muerta y por lo tanto los restos de madera muerta, tanto del mismo frutal afectado o de otros árboles ornamentales, porque afecta un conjunto muy numeroso de especies arbóreas, permite la diseminación de esta enfermedad. Ahora, en esto, voy a volver atrás, en estos basidiocarpos, cuando los vemos por debajo, bajo el microscopio, cada uno de esos tiene un conjunto de pliegues. Y en esos pliegues que presenta el basidiocarpo es lo que se conoce como enilimenio. Y en esa estructura, que es la capa reproductiva del basidiocarpo, está la producción de basidias, ecterismia y basidiospora, que son, en el caso de las basidiosporas, las que son liberadas al aire y son las que viajan e infectan las heridas, que es por donde penetra este patógeno. Acá muestra un ciclo resumido de la enfermedad. Acá tenemos los basidiocarpos, ¿cierto? Durante el invierno, principalmente, cuando la planta está en receso, los cuales, cuando hay precipitaciones, liberan las basidiosporas y si encuentran heridas, por ejemplo, heridas de poda, van a alojarse, van a germinar y van a iniciar el proceso de infección interna. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta madera se va a empezar a infectar y a partir de esto va a producir esta toxina, la poligalacturonasa, que va a viajar a través del árbol
y después de un tiempo, ya cuando la planta está infectada y debilitada, nosotros recién vamos a observar el síntoma característico de la enfermedad, que son las hojas de color plateado. Trabajos realizados por el INIA Quilamapu, acá en distintos lugares entre la séptima y la octava región, han hecho estudios de seguimiento de producción de baciosporas. Las baciosporas generalmente, ¿cierto?, se han concentrado, acá en color púrpura, en el periodo de invierno, en este caso de entre abril y junio, ¿ya? Que es el periodo muchas veces donde realizamos la poda, y la poda es una herida, por lo tanto, donde este patógeno puede ingresar y causar infección. ¿Cómo podemos controlar esta enfermedad? El control debe ser preventivo, principalmente utilizando medidas profilácticas. Por lo tanto, una de ellas es podar verde durante el verano, ¿cierto? Y solamente dejar las podas invernales como una actividad para complementar esta poda, y lo que se busca con ello es escapar a la emisión de estas baciosporas que pueden infectar las heridas de poda. Obviamente tratar de evitar la poda cuando está lloviendo o ha llovido recientemente, o si hay mucha exposición a rocío o se espera una lluvia, porque el cuerpo frutal, este baciocarpo, produce las esporas cuando la humedad relativa es muy alta, ¿cierto? Muy importante eliminar las ramas enfermas en cuanto se detecte la enfermedad, cortando hasta encontrar madera sana. Y esos cortes de poda, cubrirlos con alguna pasta fungicida. También los árboles que se encuentren muy afectados, conviene arrancarlos y quemarlos, ¿cierto? Y siempre hay que estar vigilando los restos forestales que están alrededor del huerto, porque son una fuente de inúculo, al igual que, por ejemplo, tutores de madera que puedan presentar fructificación. Evitar los excesos de nitrógeno, ¿no? ¿Cierto? O excesos de riego, porque eso genera condiciones de humedad que favorecen la germinación en el caso del nitrógeno, genera follajes más abundantes, por lo tanto aumenta la humedad relativa, y eso favorece la diseminación de las baciosporas, que son las que causan las infecciones. Acá quiero hacer un punto, la importancia de cubrir los tejidos de poda. Esto es un trabajo hecho en Nueva Zelanda, en Manzano, y ustedes tienen acá a su izquierda las esporas, las baciosporas que germinaron, y los trozos de micelio sobre la madera cortada. Y en este otro caso, donde se utilizó una pasta, donde cubre completamente y no hay actividad de crecimiento o de infección, de germinación, perdón, de las baciosporas. Por lo tanto, es muy importante cubrir los cortes de poda para evitar que estas baciosporas tengan la posibilidad de germinar e infectar la madera, ¿ya? El otro tema importante es eliminar los tocones de especies como el álamo, el sauce, que a veces se utilizan en los costados, porque estos tocones, como ustedes pueden ver acá, son una fuente de basidiocarpos, desde los cuales se van a liberar las baciosporas que van a infectar los tejidos. Por lo tanto, la aplicación de fungicidas a estos tocones es una alternativa, o muchas veces tan simple como cubrirlos con tierra. Eso va a evitar que se formen los basidiocarpos y que estos basidiocarpos empiecen a liberar baciosporas que infecten el huerto. Por lo tanto, acciones directas, una, por ejemplo, movilizar dinitroortocresol, ¿cierto?, en una suspensión aceitosa sobre los baciocarpos, o en el caso de los tocones, taparlos con tierra, ¿ya? Muy importante la desinfección de las heridas de podas y cubrirlas, ¿cierto?, en un plazo máximo no más allá de 12 horas. Usar pintura fungicida a base de distintos ingredientes activos, como los que se mencionan ahí, o en su defecto productos biológicos a base de tricoderma viridio, tricoderma marcianum, que han presentado eficacia en controlar esta enfermedad. Lo importante también, uno puede aplicar pulverizaciones de hongos antagonistas sobre los cortes de madera que pueden evitar la germinación y la infección con Rhostrinium purpureum. Lo otro también es importante, ya que la enfermedad podría adherirse a las tijeras de podar, poder en el corte de poda sumergirla en una suspensión con tricoderma o en un producto desinfectante,
En el caso de tricoderma, lo que buscamos es que esa tijera que está embebida con la suspensión de conidia permita que el hongo colonice la herida de poda y de esa manera cubrir la enfermedad, ¿ya? Pero la práctica más eficiente es el uso de estas pinturas fungicidas. Otro problema importante, después que hemos pasado de la poda e iniciamos el proceso de brotación, son las tizones de flor, que pueden ser causados por hongos asociados a esta enfermedad conocida como pudrición pardae o moniliasis, que es causado por 3 especies de hongos del género Monilia, Monilia laxa, Monilia fructígena y Monilia fructícola, ¿ya? Este puede atacar causando tizón de flor, pero también puede causar muerte de brotes y puede infectar los frutos, especialmente la especie Monilia fructícola, ¿ya? Los hongos presentes en Chile es Monilia laxa, era el que estaba por muchos años, pero como les decía, a partir del año 2010 se diseminó a través de Chile Monilia fructícola y por lo tanto puede aparecer. Yo he hecho detecciones de Monilia fructícola, por ejemplo, acá en la zona de Chillán. Monilia fructígena no está presente en Chile, por lo tanto, por suerte, es un problema que no tenemos que considerar. En el caso de esta pudrición parda, causa, como veíamos, pudriciones de la fruta, pudrición de la fruta en post cosecha y también destruye flores y brotes. La penetración en los tejidos, en el caso de las flores, se ve favorecida por heladas u otro factor asociado. Y en el caso de los frutos, principalmente por heridas, ya sean causadas por insectos, granizos o daños mecánicos, ¿ya? Este hongo tiene la capacidad de infectar directamente a través de la cutícula del fruto, ¿cierto? Y en el caso de pudrición de post cosecha, el hongo, si se activa y fructifica bajo condiciones de post cosecha, va a contaminar el resto de los frutos y finalmente puede llevar a una pérdida bastante severa en post cosecha. Lo vamos a comentar más adelante. Este es el ciclo de esta enfermedad. En general, el hongo sobrevive en los frutos momificados que yo les mostraba hace un rato, donde teníamos la flor y al lado había un fruto momificado. Esos frutos momificados se pueden formar esporodoquios, que es la estructura que produce las conidias de origen asexual que van a infectar las flores o los brotes de la nueva temporada y también puede llegar a infectar los frutos, ¿ya? Entonces, si se dan las condiciones, puede estar infectando durante toda la temporada y la zona sur tiene condiciones para el desarrollo de esta enfermedad. También el hongo es capaz de formar sobre estos frutos momificados, ¿cierto? O sobre estos prodoquios, en su fase sexual, un apotecio, y este apotecio genera ascosporas que también pueden infectar las flores a inicio de temporada. Lo más común es que se formen estos cojinetes, que son los esporodoquios, desde los cuales cuando empiezan a aumentar las temperaturas en primavera, viene la producción de conidias que van a infectar las flores, ¿cierto? Los nuevos brotes y los frutos adentro de la temporada. Para el control de esta enfermedad, en floración se tiene que considerar por lo menos unas 2 a 4 aplicaciones, ¿cierto? A partir de botón rosado hasta caída de pétalo, ¿ya? Y hay un conjunto distinto de ingredientes activos que están disponibles. Acá lo importante es ir rotando los modos de acción a fin de evitar problemas de resistencia que han sido descritos en el extranjero. Y es muy probable que como es un ingreso que ocurrió a partir de frutas traídas de Estados Unidos, existe una alta probabilidad que presenten alguna resistencia a las cepas o aislados chilenos a distintos ingredientes activos. Por lo tanto, tenemos que ir usando distintos ingredientes activos en el manejo de esta enfermedad y también que cumplan con la autorización del SAC para evitar problemas y obviamente con las exigencias que pongan los mercados de destino. Las prácticas culturales, podar las ramillas infectadas, ¿cierto? Un buen control de insectos, eliminar las frutas manchadas con parda y eliminar principalmente los frutos momificados. En la madurez, antes de cosechar, unas 4 o 2 semanas antes, se debe considerar una aplicación para evitar la infección. Y en el caso de los frutos ya cosechados, en algunos casos se tienen que
sumergirse, ¿cierto?, en algunos fungicidas. Y una práctica muy necesaria es bajar la temperatura rápidamente para evitar la activación de los hongos que causen la infección. Hay algunos antecedentes de control biológico, pero no son del todo claros en su eficacia en el control de esta enfermedad. Otro problema que se presenta con regularidad es el tizón de flor, asociado en este caso al hongo Botrytis cinerea. Como ustedes ven acá, son flores que nosotros hemos hecho pruebas en laboratorio donde tenemos una alta producción de conidióforo. El conidióforo es la estructura que ustedes observan acá y que produce las conidias, que son las que causan la infección en las plantas. El ciclo de la enfermedad, lo que nos muestra en realidad es que es un patógeno multifuncional, puede atacar plántulas, flores, frutos, ¿cierto? Y tiene dos estructuras que son muy importantes en su desarrollo, una que son los esclerosios, que le permiten sobrevivir durante el invierno, y la capacidad de producir micelio y conidióforos, que son los que finalmente inician el proceso de infección. Además, Botrytis tiene la habilidad de producir enzimas que degradan la pared celular, lo cual lo hace extremadamente agresivo como patógeno y muy complejo de manejar. Como les decía, el hongo inverna en frutos momificados, en otros hospederos, como algunas malezas, tienen un amplio rango de hospederos, y en restos de la misma planta hospedera que puedan quedar en el suelo o las mismas ramas. Y sobrevive como esclerosio, micelio y conidia. Las conidias se diseminan por el viento y salpicado de lluvia, y el hongo puede crecer ya a partir de los 2 grados Celsius, ¿cierto? O sea, a bajas temperaturas tiene la capacidad de desarrollarse, siendo su óptimo entre los 15 y los 22 grados Celsius, y lo que sí requiere es una humedad relativa alta, entre el 95 a 100%, y varias horas de follaje o fruto mojado le van a favorecer la infección. Por lo tanto, condiciones de lluvias primaverales o estivales, como se presentan a veces en la zona sur, son condiciones que pueden favorecer a este patógeno, ¿ya? Acá mostrarles, por ejemplo, esclerosios que son sometidos a condiciones de humedad, y hacia el fondo ustedes pueden ver cómo se producen los conidióforos que van a partir de estos esclerosios, iniciar la infección en una temporada. Acá lo mismo, en madera, yemas infectadas, desde los cuales se produce una gran cantidad de conidióforos que van a generar conidias para infectar. Y en esta otra imagen, a pesar de que es un arándano, también puede ser una cereza que cayó al suelo infectada, y al inicio de la temporada tenemos una germinación de los conidióforos que van a iniciar el proceso de infección. Por lo tanto, cuando estamos pensando en manejar esta enfermedad, dado que la condición de humedad es una condición que lo favorece, lo que tenemos que buscar es disminuir la humedad a través de favorecer la irrigación. Entonces, una fertilización equilibrada, buscar una orientación de la plantación que permita el paso del viento por la entrehilera y que saque la humedad del huerto es una buena opción. Evitar densidades de plantas muy excesivas, ¿cierto? Y de brotes al momento de diseñar una poda. Y obviamente podas que tiendan a favorecer la aeración y un adecuado control de maleza. En la misma línea, el control de maleza permite eliminar fuentes de inóculo. El podar los tejidos que pueden estar enfermos o los rastrojos van a ayudar a evitar que esta enfermedad se presente. También tendremos que buscar evitar las heridas, porque las heridas favorecen el ingreso de botrytis y obviamente favorecen la infección. Y obviamente tratar de llevarlas a frío y disminuir la humedad en las condiciones de frío. Existe un conjunto de fungicidas, ya sea como ingredientes activos individuales o mezclas de estos. Lo importante es, nuevamente, y lo mismo que decíamos para la pudrición parda, es utilizar ingredientes activos con distintos modos de acción para evitar problemas de resistencia, ¿ya? Ahí hay algunos productos biológicos con cierta eficacia, como es Serenade, que es Bacillus subtilis QST 713, también el besemil, que es un extracto de toronja y de cítrico, tiene alguna eficacia en el manejo y que puede ser utilizado principalmente previo a la cosecha. Como decía, hay distintos ingredientes activos, distintos productos comerciales. Lo importante es nuevamente hacer la rotación de los distintos ingredientes y modos de acción. ¿Por qué?
porque en Chile, el trabajo realizado por la colega Marcela Esterio de la Universidad de Chile y don Jaime Auger de la misma universidad han demostrado que existen 3 genotipos, que son Trazposa, Boti y Vacuma, y principalmente Trazposa, por ejemplo, en el caso de Iprodione, que era un excelente ingrediente activo para el control de esta enfermedad, hoy en Chile y en distintos lugares de Chile se encuentra aislados que presentan resistencia, principalmente esos grupos genéticos, a este ingrediente activo. Y a nivel mundial, y también tanto acá en Chile, existe o son relativamente frecuentes aislados de Botrytis cinerea que son resistentes a distintos ingredientes activos. Por lo tanto, el uso de distintos fungicidas para el manejo de esta enfermedad tiene que ser cuidadoso para evitar la aparición de resistencia, que muchas veces es bastante alta. ¿Ya? Ahora, en post cosecha, además de estos 2 hongos que se asocian a la posición parda, las últimas temporadas y la medida que se ha movido la producción de cerezo hacia la zona sur, las infecciones por alternaria, ¿cierto? También se han hecho importantes y alternaria tiene la habilidad de ingresar de manera directa, o sea, produce enzimas que permiten la penetración directa a través de la cutícula infecta. Obviamente condiciones de cracking, ¿cierto? O de partidura van a favorecer mucho más el desarrollo de esta enfermedad. Del mismo modo, hay otros patógenos de post cosecha que ingresan por heridas como son Penicillium, Rhizopus, Cladosporium o Geotrichum, que aparecen con cierta regularidad. Acá un poco una vista de distintos frutos atacados por estos distintos fitopatógenos, ¿ya? Y por lo tanto es importante tener claridad y un buen diagnóstico de cuáles son los patógenos que están causando problemas en post cosecha. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estos son trabajos que nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio probando distintos productos fungicidas y ustedes pueden ver la cantidad de hongo que se puede desarrollar en muestras traídas desde el campo y tratadas con fungicidas. Entonces son hongos bastante complejos y que muchas veces ponemos todas las fichas, ¿cierto?, para controlar botrytis, pero resulta que se nos escapa Penicillium o Geotrichum y son esos los que después nos están causando las pudriciones en post cosecha y que afectan al productor. Claramente es muy importante el tema del límite de residuos mínimos, ¿cierto? Y las carencias que se tienen que respetar dependiendo del mercado destino. Y eso es información en que las exportadoras tienen que trabajar en conjunto con los productores para asegurar cumplir con las exigencias que pone el mercado destino y por otro lado poder permitir la rotación de ingredientes activos de manera de poder cuidar los ingredientes activos para evitar las apariciones de resistencia por el excesivo uso de pronto de un solo ingrediente activo en estos procesos. En cuanto al control, yo creo que lo que se tiene que buscar es evitar frutos cosechados que estén en contacto directo con el sol, colocar los frutos en recipientes limpios y secos, enfriar cuanto sea posible, lo más pronto, llevándolos a 0 grados, remover los excesos de humedad en las líneas de embalaje y limpiar las líneas de embalaje en frutos no embalados, enfermos tan a menudo como sea posible. Muchas veces la cosecha se deja en las cajas en el suelo y eso obviamente esta ingresa polvo y eso favorece la infección. Entonces vamos a ver las enfermedades bacterianas que afectan al cerezo. Una enfermedad que puede aparecer, que yo siempre digo que es más un problema vivero, es la galla de la corona, ya que produce estos tumores o sobrecrecimientos que en la base de la planta y que obviamente debilitan y en infecciones muy severas pueden llevar a la muerte de la planta. Es una enfermedad que se tiene que evitar al momento de comprar las plantas, que hay que vigilar muy bien que las plantas vengan sin síntomas de esta enfermedad. Y en el caso que aparezcan puede darse porque los suelos naturalmente tienen poblaciones de esta bacteria. Y ahí lo que uno tiene que evitar son las heridas en las zonas cercanas al cuello de la planta para que ésta ingrese. En general, para el control lo que vamos a tener que evitar son evitar insectos del suelo, ¿cierto? Y labores de manejo que puedan generar heridas en la base de la planta por donde pudiera ingresar esta bacteria y causar daño. En general, el portainjertocol es más susceptible, mientras que Gisela 5 y Gisela 6 son más resistentes.
una buena práctica al momento de una plantación es sumergir las plantas, los sistemas radiculares de las plantas en una suspensión de Agrobacterium radiobacter CPK84, que es un controlador biológico que tiene la habilidad de competir contra Agrobacterium tumefaciens y de esa manera evitar la enfermedad. Y obviamente siempre evitar heridas en la zona de la base para evitar que pueda ingresar esta enfermedad, ¿cierto? Y en el caso de aparecer las agallas, estas se pueden extirpar y hay que tratarlas rápidamente con una pasta cúprica o flamear la zona dañada con un soplete de manera de cauterizar la herida y de esa manera detener la infección. La otra enfermedad de alta importancia, que la voy a pasar brevemente porque el colega Eduardo Donoso va a hablar de ella más adelante, es el cáncer bacteriano, ¿cierto?, causado por Pseudomonas syringae, Patovar syringae, que produce muerte de ramas, ¿cierto?, y también muerte de dardos, y que lleva a la defoliación de la planta, pero principalmente a la pérdida de ramas, que son las plantas productivas. También su daño puede asociarse a hojas momificadas, ¿cierto? Muerte de dardo, que también puede a veces confundirse con daño con heladas, o puede favorecer el daño de helado por la capacidad que tiene esta bacteria de nuclear hielo. Entonces favorece el daño por helado cuando está presente en altas concentraciones. Afecta, ¿cierto?, la madera y va dañando, y uno de sus síntomas más característicos es la exudación de goma. Esta bacteria es un epífito, o sea, vive en la planta de cerezo, y por lo tanto hay una imagen de don Bernardo Latorre donde muestra una hoja de cerezo que se puso sobre un medio, y vimos cómo crecen cientos de colonias de bacterias sobre estas hojas que también... Entonces la bacteria sobrevive, y si tiene las condiciones de temperatura entre 12 y 18 grados Celsius, está en las condiciones ideales para su desarrollo. Y es capaz de matar yemas, y esta es una imagen muy buena de unas fotos que sacaban en el laboratorio, en que al romper la zona cercana a la yema vemos cómo está la exudación de goma protegida debajo y asociada a la infección de goma. Nosotros hicimos un trabajo tiempo atrás donde inoculamos, hicimos heridas, agregamos agua, y en nuestro caso agregamos una cepa de esta bacteria, y la exudación de goma es una respuesta de la planta a la infección por esta enfermedad. Pero es importante tener en cuenta, especialmente en la zona sur, que también hay cancros que se producen por hongos, principalmente del género Leucostoma o Cytospora, que es su anamorfo, su fase asexual, y que produce síntomas que uno podría confundir con cáncer bacterial, ¿ya? Y nosotros hemos observado, tanto en línea como en nuestro laboratorio, y de muestras que nos han traído, la presencia de estos síntomas, que son cancros en los cuales tenemos, al sacar la cáscara, los tejidos, observamos la producción de estas estructuras de emisión de esporas de estos hongos, y que esos son realmente los responsables de causar la muerte de los cancros. Es muy común que en estas situaciones donde tenemos un tronco que fue pintado con cobre por muchos años y tenemos exudaciones de goma, pensemos que esto es cáncer bacterial, y quizás si limpiamos adecuadamente y hacemos un análisis, probablemente tenemos un problema de hongo. Muchas veces el exceso de uso de cobre puede asociarse a un aumento de las infecciones por Cytospora, y trabajo realizado por el colega Andrés France de Línea Quilamapu han determinado esa característica, que hay una competencia entre ambos patógenos, entre la bacteria y este hongo. ¿Ya? También hemos observado este síntoma que puede ser asociado también a pseudomonas, pero este síntoma es causado por una virosis, el Cherry Necrotic Rustral Mottle Virus, ¿cierto?, que es transmitido por injerto desde plantas madres que están enfermas. Y ha habido temporadas cuando hay condiciones de cierta temperatura donde el síntoma se hace recurrente y es causado por una virosis, ¿ya? Otro síntoma que hemos visto es frutos en los cuales aparecen estas manchas que pueden ser asociadas a pseudomonas, pero si uno los cultiva, aparece finalmente infecciones por Cladosporium, que se presentan cuando hay primaveras muy, muy lluviosas.
Recientemente el colega Héctor García y Cecilia Ramos, entre otros, del laboratorio Diagnofruit, hicieron el diagnóstico en Osorno el año 2018 de la bacteria Pseudomonas syringipathobalmus pronorum, que es una bacteria que es mucho más agresiva que Pseudomonas syringipathobalmus en cerezo y que causa daños en frutos, hojas, ramas y yemas. Pero lo que hay que estudiar es qué tan agresivas son y que se observa con manchas necróticas de este tipo. Por lo tanto, si uno tiene este síntoma, podría ser Pseudomonas syringipathobalmus pronorum, pero también podría ser causado por una virosis. Por eso es importante nuevamente el tema de un adecuado diagnóstico. Las bacterias generalmente van a ingresar a través de heridas y de aberturas naturales, ya sean estomas, lenticelas, hidatos o la misma flor. ¿Ya? Y la bacteria se queda principalmente en yema, en frutos y principalmente los cancros. El cancro es la fuente de mayor producción de inútil. Cuando la gota de agua golpea el cancro, estas bacterias se transforman en aerosoles que viajan a través de la planta infectando. ¿Ya? También condiciones limitantes como suelos con poca fertilidad o poblaciones de nematos muy altas van a reducir la resistencia de la planta y van a causar, van a favorecer la infección por la bacteria, que recuerden, como les decía, es una bacteria epífita. Este ciclo de la enfermedad, no me voy a profundizar porque sé que va a hablar de esto Eduardo, pero algunos comentarios sobre control. Yo creo que desde el punto de vista del control, evitar el cultivo en zonas muy expuestas a la enfermedad. La verdad que nos hemos movido hacia zonas de mucha condición para el desarrollo de la enfermedad, por lo tanto, en la medida que yo me mueva hacia condiciones de lluvia voy a tener mayor probabilidad de tener que enfrentar este problema. Importante es cortar y eliminar todas las partes contaminadas, eliminar los desechos y desinfectar las herramientas de poda, tratar de usar un programa de fertilizante equilibrado, ¿cierto? Y basado en los requerimientos de la planta, y controlar malezas y controlar nematodos, que son estrategias necesarias. Desde el punto de vista de tratamiento, claramente lo más importante son los tratamientos cúpricos en caída de hoja, por lo menos 2 o 3 aplicaciones, y tratamientos cúpricos en el periodo de yema hinchada. Las aplicaciones invernales, lo vamos a ver más adelante, deberían ser muy bien consideradas antes de hacerlo y quizás solamente se justificarían en huertos nuevos. En caso de aparecer cancro, es importante de su extirpación, sacarlo y aplicar hasta poda o flamear de esa manera y cubrirlo de manera que... Y en el caso del uso de antibióticos, por ejemplo, Agrigen está recomendado para hacer eso. Yo creo que es una buena alternativa en periodo de floración, considerando sus carencias, pero hay que tener mucho cuidado en que los antibióticos, las bacterias muy rápidamente tienen la habilidad de generar resistencia a estos compuestos. Y solo se justifica su uso en el caso de infecciones muy severas, de manera de poder reducir esta problemática. Nosotros hemos hecho trabajos, por ejemplo, utilizando cobre, y el cobre es una excelente herramienta. Ustedes acá tenemos una célula sana de la bacteria que está bajo microscopía electrónica, y acá tratadas con cobre y vemos cómo el cobre es capaz de hacer que colapse realmente la célula bacteriana, porque al final ingresa al interior de la célula y hace que todo el metabolismo de la bacteria funcione y que todos los organelos funcionen adecuadamente, porque el cobre actúa como un oxidante. Pero es importante tener claro, ya cuando la enfermedad ingresó al interior de la planta, por más aplicaciones de cobre que haya, no voy a evitar de que el patógeno se siga diseminando. Ahí la única opción que me queda es la extirpación, ¿ya? Y el otro factor importante es aplicaciones excesivas de cobre llevan a una acumulación de este en el suelo. Estos ejemplos son trabajos que nosotros hicimos en nogal, y acá hicimos 8 aplicaciones de un producto como Cocide, que es un hidróxido de cobre, y vemos cómo aumenta esto. Y en el caso de nogal, que se hacen hasta 15 aplicaciones en la temporada, podemos llegar a tener 33 veces más cobre sobre el tejido de la planta y en el suelo 4 veces más. Por lo tanto, el manejo del cobre tiene que ser cuidadoso. Por otra parte, esto nosotros lo hicimos en Santomonas arborícolas, en nogales, pero es lo mismo para Pseudomonas. Pseudomonas tiene la habilidad de generar resistencia a cobre. Por lo tanto, el uso excesivo de cobre o el uso inadecuado de antibióticos, como ustedes pueden ver a la derecha, puede generar la aparición de cepas resistentes
a estos compuestos, por lo tanto hay que manejar su uso, también tiene que ser racional. Existen productos biológicos para el control, uno de ellos es Nacilus. No voy a hablar mucho más porque probablemente lo va a presentar Eduardo. Otro grupo de productos trabajados es el programa de productos Taban, que son fermentados microbianos que tendrían un efecto de control sobre bacterias. Nosotros hicimos pruebas in vitro y demostramos esa eficacia. Y también hicimos pruebas de campo donde validamos en 3 aplicaciones hechas en yema hinchada, brotación y fruto de hoja, la eficacia de estos productos, ¿ya? Y en general no observamos mayores diferencias, sí, por ejemplo, ciertas tendencias en que algunos de estos programas en base a estos productos tendían a reducir, por ejemplo, el número de yemas necróticas, ¿ya? El número de cancros también se fueron reducidos, principalmente al inicio de la temporada, ¿ya? O en las primeras evaluaciones realizadas en noviembre, y el número de exudaciones de savia, entendiendo la exudación de esta goma como una respuesta a una posible infección por la bacteria. Pero recuérdense que también eso puede ser simplemente un tema de presión por la cantidad de productos que le aplicamos a esa la planta y que hace que haya una presión de savia y no necesariamente puede hacer una reducción en la infección. Finalmente, para redondear, está el tema del manejo integrado de enfermedades, que acá lo que buscamos es una aplicación conjunta de diversas medidas de control que permitan un control adecuado y factible de una enfermedad. Y esto se basa, desde mi perspectiva, en una pirámide. En lo que más importante es lo que se conoce como el diseño medioambiental. Después la decisión que yo hago de elegir las variedades que voy a utilizar y la sanidad de esas plantas que yo compre para colocar en mi huerto. Esta variedad muchas veces me la define el mercado, pero la calidad de las plantas que pongo en mi huerto es una decisión que toma el productor. De ahí, ojalá usar herramientas biorracionales, especialmente herramientas de control. Y la última estrategia que tengo que considerar es el uso de pesticidas. Por lo tanto, yo tengo que focalizar mi control en la base de esta pirámide al momento de diseñar una producción de cerezo. Y ahí viene una pregunta: ¿son los cobertores una solución a estos problemas fungosos y bacterianos? Hay trabajos hechos en otras partes, por ejemplo, un trabajo noruego, donde podemos ver el efecto que tiene el tener cobertura desde floración o en distintas etapas de desarrollo del fruto y la disminución en la presencia de infecciones de post cosecha, ¿ya? Si lo miramos como dato, vemos que hay diferencias significativas, ¿cierto?, en el total de pudriciones de post cosecha que estas se generan, ¿cierto?, y muy efectiva, por ejemplo, en el control de Monilia laxa o Triticinaria. Por lo tanto, el uso de cobertores, además de todas las cualidades fisiológicas que pueden tener, van a ayudar a reducir la expresión de enfermedades. Y obviamente enfermedades como el cáncer bacterial se van a ver reducidas con su uso. Además, el uso de estos cobertores no afecta la calidad del producto y por lo tanto es una buena decisión el poder utilizarlo. Otro tema es un tema ya de manejo. Es vital, en un campo tenemos que evitar los sectores débiles, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el mismo huerto, en la misma fecha tenemos un huerto donde tenemos un exceso de humedad, probablemente acá podemos tener muertes por fitóptora, mayores condiciones para el desarrollo de plateado, mayores condiciones para el desarrollo de cáncer bacterial, mientras que otro sector del mismo huerto se ve en muy buenas condiciones, ¿ya? O lo mismo, acá tenemos una situación de inundación, acá tenemos las plantas con hojas todavía en un periodo de tiempo y acá a la derecha vemos las plantas sin hojas. Estas son plantas que nosotros acá teníamos un nivel muy alto de infección por cáncer bacterial. Por lo tanto, la condición del huerto es un tema que uno debe manejar, ¿ya? El tema de control de maleza. Un excelente control de maleza, un control de malezas inadecuado. El tema de evitar el golpe de sol genera heridas, ¿cierto? Y probablemente estas heridas son puntos de ingreso para la bacteria, son puntos de ingreso para citóspora, son puntos de ingreso para el plateado y van a favorecer el daño en la planta, ¿ya? La importancia de la eliminación. Lo ideal es una quema. Obviamente cada vez tenemos más restricciones a realizar quema, por lo tanto ahí el uso del compostaje puede ser una alternativa para reducir los restos de poda, ¿ya? Lo mismo, a veces prácticas como las amarras,
marras que se incrustan generan heridas que son finalmente punto de ingreso para muchos de estos patógenos. Y el otro tema es el tema del monitoreo de las enfermedades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un servicio de monitoreo de Pseudomonas syringae, haciendo un conteo de unidades formadoras de colonia presente en las yemas de especies frutales. Y creo que es una herramienta que nos permite ir validando si el programa que se está utilizando cada temporada es efectivo en reducir el nivel de patógenos presentes en el suelo. Por otro lado, y un trabajo que ha hecho el colega Eduardo Donoso, que lo traigo acá a colación, el tema del seguimiento de lo que ocurre durante el invierno en los campos es un tema que hay que seguirlo, porque pueden ser utilizados como herramientas de pronóstico que nos permitan definir cuándo realmente tenemos que realizar una aplicación. Ahora, resumiendo y para ir cerrando, yo creo que es muy importante a la hora de planificar una producción de cerezo es que uno tiene que hacer una adecuada planificación de la plantación y de sus manejos productivos. Y eso implica elegir adecuadamente las plantas y las distintas prácticas que voy a realizar. Debo también focalizarme en diagnosticar adecuadamente cuál es el problema que tengo. Lo que yo quería mostrándole todas estas enfermedades es que no es uno o dos problemas, pueden ser distintos y cada huerto puede tener situaciones diferentes y los manejos que se van a tener que realizar van a tener que ser distintos. Pero muy importante en todo manejo es una estrategia de manejo integrado. ¿Ya? O sea, los productos que yo escoja ojalá deben permitir controlar la mayor cantidad de enfermedades posible. Los manejos tienen que tratar de evitar a una y otra enfermedad y de esa manera podemos hacer una adecuada administración o gestión, que yo llamo, de la sanidad vegetal dentro de un huerto. Creo que también es importante incorporar estos sistemas de monitoreo y de predicción temprana de las enfermedades e ir incorporando cada vez más las medidas de control biológico, aunque ya los mercados nos están obligando a realizarlo, y seguir también estos genotipos microbianos para evitar la aparición de resistencia, ya sea de hongos o bacterias, porque así también si aparecen resistencia, perdemos herramientas que nos pueden ayudar a controlar estas enfermedades. Por su atención, muchas gracias y quedamos abiertos para cualquier tipo de pregunta.